los daños fuesen considerablemente menores a los de Venezuela, aunque el movimiento fue muy largo. Ahora sí, Sergio, contigo, bienvenido, gracias por aceptar estos minutos. Mira, ahora tú, un mes y 17 días después estamos hablando, pero de un movimiento, de un sismo, un terremoto en Colombia. Imagínate, después de un desastre tan fuerte en Venezuela, hablábamos con rescatistas, justamente la situación me ocurrió allá cuando estaba en mis vacaciones, y ahorita estamos pues hablando de lo que pasa aquí en Colombia, exactamente en el occidente de nuestro país. Tú bien lo decías, dabas unas cifras muy importantes que claramente las dice el presidente de la República, Abelardo de las Priella, recién elegido este viernes. Entonces es como un momento demasiado importante con muchas personas muertas, algo catastrófico que, claro, nos afectó aquí también en la capital, en Bogotá, pero que es tan diferente con lo que ocurrió en Venezuela y el régimen venezolano, ¿no? Aquí ya están actuando, los organismos de socorro están en el lugar de la noticia, tenemos opciones internacionales de todas partes que van a Sí, llegar aquí en las próximas horas y pues es lamentable, pero a la vez lo que te digo es, hay como cierta calma porque parece que todo estuviera bajo control, no sé si me hago entender. No quiero son... perfectamente. No, Sí, o sea, no. perfectamente, y tampoco la idea es politizar esto, pero sí cabe el comentario, porque además casualmente, Sergio, y tú conoces muy bien la realidad de Venezuela, como bien dices, pues hicimos transmisiones en vivo durante los momentos de emergencia, ¿no? Esa fase uno, sobre todo en el epicentro, en una de las zonas afectadas, en la zona cero de La Guaira, donde además terminó ya precisándose que ocurrió el segundo movimiento fuerte, el segundo terremoto, el epicentro fue en Catelamar. Entonces de ahí se entiende también bastante mejor el por qué, cómo colapsaron los edificios en esa región de mi país, ¿no? Pero cabe comentario, porque de hecho ayer veíamos, por ejemplo, y de hecho aludían al medio para el que trabajas, NTN 24, un video, un esfuerzo por parte del régimen venezolano, que como todo ha llegado tarde, ¿no? En este caso también sí, el intento, porque siempre se hace desde el régimen, de torcer la realidad, torcer la verdad y entonces argumentar que es que lo que ocurrió en los terremotos o básicamente esa percepción negativa sobre ellos es porque los medios mintieron, ¿no? No porque ellos no hayan actuado y ahí señalan directamente, por ejemplo, a NTN 24. Entonces, una de las reflexiones que uno hace, por supuesto, porque tú estuviste ahí, muchos testigos, la misma comunidad de rescatistas que se integró, ¿no? De otros países, todos reportaban exactamente lo mismo, ni hablar de las víctimas, que eran las que Pero estaban todo el tiempo incomprensible, o sea, comunicando. perdóname, quería Gladys que te interrumpa, pero a mí me dolió que estuvieran diciendo eso. Yo sé que es el régimen y ellos siempre están diciendo, digámoslo así, como estupideces. Y perdóname como lo mencionó en este momento. Pero ¿cómo es posible que van a decir que los medios de comunicación están mintiendo? Cuando estuvimos allá día y noche en cada rescate. Cuando hablamos del tema de que no llegaban las ayudas humanitarias por parte del régimen. Cuando no se sabía exactamente qué era lo que estaba pasando por falta de información de ese régimen. Entonces vienen a decir que NTN 24, Noticias RCN, medios internacionales están mintiendo y lo único que quien dice la verdad es el régimen. O sea, por favor, ni siquiera tienen una cifra de muertos consolidada ni desaparecidos. Así es, y no hay manera de torcer eso, porque es que hay demasiada gente que fue testigo, y justamente esos testigos, esas víctimas, directas o indirectas, fueron las que comunicaron, y nosotros lo que hicimos fue básicamente poner el micrófono. Las imágenes, como dice acá una de las personas que está escuchando, dice, no mienten. Entonces, bueno, eso para dejarlo ahí como reflexión, a la par de lo que uno ya va viendo a la distancia, la respuesta rápida, en el caso de Colombia les va a hacer falta ayuda, lógico, ante la emergencia, como también iba a pasar en Venezuela, y eso va a llegar, pero en principio vemos que hay una respuesta más rápida. Sí, totalmente, Comunicación, desde comunicación. comunicación rápida. El presidente de una vez lo publicó en su cuenta de Twitter, así no sean video. Digo, está pasando esto. En este momento cancelo toda mi agenda para atender la situación. Llegó aquí a Bogotá, dio la cifra de muertos, 111 personas muertas en este momento. Todo el tiempo, mira, no es por estar a favor del gobierno, pero es algo tan diferente a lo que ocurrió allá y pues perdón por las familias afectadas, perdón por las víctimas, pero en realidad el gobierno está actuando desde la primera hora, o sea, tan diferente. Y lo que nos ocurrió acá, claro, se fue toda la energía, se fue en algunas partes de energía y también colapsaron los celulares como pasó en La Guaira. Qué recuerdo tan difícil, mira lo que ocurre. Pero aquí ya se restableció, al menos aquí en la capital, en las zonas afectadas, Medellín, en el Valle del Cauca, algunas partes entiendo, Roldanillo, en el Valle del Cauca no hay internet todavía, en el Chocó más o menos, que es donde ocurrió el epicentro, allí exactamente en San Juan del Palmar. Entonces, no hay comparación con lo que hizo el régimen venezolano o lo que no hizo, porque en realidad no hicieron nada. Sí, fue 7.4 y muy largo, porque uno cuando ve los videos, la mayoría recoge mucho tiempo y la gente lo refleja así también. Sorprendía del tiempo que duró, pero por fortuna para Colombia y para la región, para todos, de profundidad 103 kilómetros, por lo cual sí, los mismos expertos dicen que por eso no se produjo más daño del que ya hay, ¿no? Que en el caso de Venezuela fue distinto y bueno, es una tragedia que todavía seguimos atendiendo, incluso en el caso de la zona cero, desde ahí, desde el lugar de la tragedia, con gente, familiares, escarbando entre los escombros para sacar los cuerpos, como bien dices tú, porque no tenemos ni siquiera la cifra de desaparecidos, más o menos calculada, estimada, no se menciona, la mencionó el gobernador, dijo 1.700 alrededor, de acuerdo a datos de familiares, pero es la única versión que tenemos y algunos dudan de esa cifra, de ese cálculo, pero no importa, es la única persona que ha hablado de eso ya de por sí es cuestionable porque para saber cómo responder con mayor efectividad necesitas información, aunque la información no nos guste, aunque sea dolorosa, la necesitas y eso es lo que uno está viendo allá.
Es como querer tapar lo que no se puede, o sea, intentar tapar el sol con un dedo. O sea, increíble, y lo vimos allá en La Guaira, lo que decíamos, la falta de acceso a la prensa, la falta de comunicación en el lugar, porque no había ayuda de nada. O sea, te lo juro, no es por nada. Del régimen, lo que recibí fue una taza de café. Esa fue toda la ayuda que yo recibí en cuanto al tema periodístico. Pero imagínate todos los afectados y toda la gente que murió por culpa del régimen. O sea, es inaudito, por culpa de un régimen nefasto, un régimen que no ayudó en nada en esa calamidad, a salvo algunos rescatistas que estuvieron en los lugares y demás, pero el régimen descontrolado desde el primer segundo, querida Gladys. Entonces, em, Es entrando en parte el de lo tema que de... se debería, así es, en algún momento determinar, porque las responsabilidades existen, como bien dices, ¿no? Por omisión, por retraso, por lo que sea, por falta de equipo, falta de mantenimiento, hasta por corrupción, justamente que nos llevó a que la cosa todavía fuese más complicada, incluso para los grupos de rescate que deberían estar totalmente Ujú, abastecidos. Pero en el caso de ustedes, total. ¿cuánto se estima, por ejemplo, con los edificios colapsados, cuántos son las personas que pueden estar con vida bajo los escombros que toca rescatar? ¿Tienen esa estimación? Mira, estimada Gladys, lo que dice el presidente, él solo dio cifras: 111 personas muertas, 87 personas heridas, que claramente va a cambiar ahorita ese tema con las horas, 1.575 viviendas dañadas, 35 destruidas, 65 edificios destruidos también, pero no hay una cifra exacta de cuáles son los desaparecidos. ¿Por qué? Pues porque estamos en las primeras horas, hasta ahora están Sí. llegando también entes internacionales, y algo que quiero destacar es que desde el primer momento ya el gobierno de Las Piedras está diciendo, miren, hacemos esta reunión para convocar a todos los entes que van a ayudarnos. Este ente colombiano es el que se va a encargar de ayudar y dirigir todas las ayudas. Todos los sistemas, incluido el de Bogotá, se va para Cali, se va para el Chocó. Todo el mundo ya está desplegado en este momento en cuanto a la llegada. Entonces, no te puedo dar una cifra de personas heridas porque es difícil, como lo ocurrió en La Guaira, pero probablemente va a salir en las próximas horas, perdóname, personas desaparecidas. Entonces, mientras se restablece todo, espero podamos tener esa cifra. Sí, de eh, hecho, también hubo respuesta del ejército. Y bueno, eso también se agradece, ¿no? Porque fue una respuesta formal, oficial y desplegados también. Hablaron del despliegue que van a hacer de las fuerzas para atender, ¿no? No para obstaculizar, para ayudar. para No para ayudar, poner más controles, no para poner más obstáculos, para ayudar, que es lo que no yo como la creo que es más ayuda que se le pedía a la policía allá en La Guaira, en Naiguatá, y ellos de brazos cruzados, con plantas de energía, con aire acondicionado, y de brazos cruzados cuando podían hacerlo y podían salvar tantas vidas. Entonces, no sé si fue una orden de arriba, estimada Gladys, sí. pero qué fuerte todo eso. Aquí, lástima que le ocurra esto a mi país, y perdóname que estoy como emocionado porque han pasado mil cosas. Llegué, estaba viajando cuando pasó el terremoto, llegué aquí. Pero bueno, es que es algo que nadie está preparado tampoco, querida Gladys, nadie está preparado para un Total, terremoto de esta magnitud. Y total. tenemos ahorita afortunadamente, mira, ayudas de Chile, de El Salvador, México, Venezuela, Estados Unidos, Marco Rubio lo decía. Entonces es un momento en que hay que actuar ya y que no dejemos, ay, esperemos a ver qué es lo que está pasando. En Venezuela no podíamos hacer nada, pero probablemente aquí tenemos a todo el mundo desplegado allá intentando colaborar en la Sí, situación. esto está en pleno desarrollo. Es una de las cosas que casi esto ocurrió a las 7:34 de la mañana, son las 3:50 de la tarde del mismo día. Están en plena emergencia, también tratando de precisar quiénes están bajo escombros con vidas para poder hacer esas labores de rescate. Y es lo que seguramente se va a reseñar en las próximas horas, ¿no? Cómo va ese proceso de rescate. Ojalá que sea la mayor cantidad de personas con vida. Uno de los videos que me llamó la atención y lo puse incluso en mi historia agradeciendo, un colombiano decía que cuando temblaba en Colombia, que no es primera vez, o sea, un poco más frecuente, pues muchas veces era estar temblando y ya, seguían, ¿no? Pero a raíz de lo de Venezuela, por supuesto, que no solamente nos marcó a nosotros, sino también puso a la región en alerta y que automáticamente esta persona dice que le sorprendió la respuesta tan rápida de la gente. O sea, no subestimó el movimiento. En el caso de él, de lo que él vivió, ¿no? Porque en otros casos más bien sí vi que mostraban como calma y quietud, pero en el caso de él dice que todo el mundo evacuó muy rápido y que la respuesta automática de la gente fue Venezuela. O sea, fue una Claro. comparación inmediata y ante el resultado de Venezuela, por supuesto, fue correr, ¿no? Salir. Claro, estimada Gladys, probablemente todo lo que ocurrió en Venezuela, todo lo que decían los topos mexicanos, las recomendaciones que daban los rescatistas, eso ayudaría a muchas personas para que se salvaran de esta situación. Claro, no hay una magnitud tan grande como ocurrió en La Guaira, pero sí las familias estaban, personas que estaban en quinto, sexto piso se iban para la azotea, como decían. Personas que estaban en primero, segundo y tercer piso, gracias a la alerta de Google, pudieron salir de sus También. edificaciones y pudieron salvarse. Lamentablemente otras no, pero es que, o sea, todo ocurre en segundos. Lo que tú dices, esto Total. ocurrió en un minuto y no se puede controlar nada en ese momento, pero lo que sí se puede hacer es mantener la calma, intentar hacerse en un lado estable, o bueno, el triángulo, como dicen, que es el triángulo de la vida, como dicen los bomberos. Y Sí. en ese caso, pues es tratar de mantener la calma, que es difícil. Yo estaba súper nervioso en ese momento, ¿Te mi agarró familia. dónde, Sergio? Yo estaba en un Volando. lugar, No, había llegado. no venía volando, pero venía llegando. Se llama Centro Chía.
Chía es como un municipio al pie de Bogotá y yo ya venía entrando a Bogotá porque tenía que venir aquí al trabajo. Entonces me cogió ahí, me separé de mi familia por un momento porque ellos estaban entrando a un centro comercial que se llama Centro Chía y en ese momento o sea, me pasó de todo porque no sabía qué estaba pasando bien. No, o sea, estaba temblando, pero la gente no sabía qué hacer también. Entonces, está como esa desinformación, pero al tiempo la gente que se salvó, gracias a todo lo que ocurrió en La Guaira y en Venezuela, gracias a las recomendaciones de los Sí, medios y y demás. fueron, sí, sin duda fueron dos movimientos muy diferentes. Y de hecho, a las 5 de la tarde, para aquellos que están preguntando, que dicen, pero ¿por qué tan seguido, dos tan fuertes, ¿no? En la misma región, prácticamente, aunque son fallas distintas o las respuestas a fallas distintas. Entonces, eso lo vamos a hablar con justamente un especialista a quien he estado consultando para mi programa en YouTube y también en TVB, a las 5 de la tarde, geólogo, geofísico, y también vamos a tener un ingeniero para hablar de todas las evaluaciones que se están haciendo con relación a el criterio, evidentemente, que se debe construir sobre la base Ujú. de lo ocurrido en Vargas, las señales que dio en todos sentidos, la tierra, el tipo de estructura, el terreno, evidentemente, hasta qué punto no permite, por esa vulnerabilidad que ya han Por comentado y aquí, bastante. Entonces, eso es una de las cosas, ajá. Sergio, que yo comentaba al inicio, porque a mí me parece increíble que uno tenga que escarbar para la información en Venezuela. Es decir, este tipo de trabajo se está haciendo. Comisiones técnicas con grandes profesionales venezolanos están activos en este momento trabajando y uno lo sabe porque ellos lo están comunicando cuando uno los entrevista. Por eso no debería ser parte de un reporte oficial. Semanalmente decir, estamos haciendo esto, estamos en este momento, esta es la conclusión de los técnicos, hacia dónde vamos con zonas afectadas como Vargas. No, se hace mención a algunas viviendas que se van a dar con unos subsidios, pero dentro de Ujú. un marco muy populista que no va, que no cabe dentro de lo que estamos atravesando y de la seriedad que implica esos informes oficiales muy rigurosos. Querida Gladys, mira, por aquí nos están preguntando, ¿hay réplicas? Si se han presentado más de 15 o 20 réplicas, Vaya claramente 15. sí, como ocurrió también en La Guaira, que se sentía toda la noche. La máxima fue 5.0 o 4.8, si no estoy mal, según lo confirman ahorita las autoridades. Y también preguntan algo aquí, perdón que ingrese a tu chat y lo que No, te por favor, dicen. adelante. Gracias. Mientras yo hablaba, tú así, mientras tú hablas, yo voy revisando también para que No, puedan no, no, responder. me dicen que si los edificios aquí en Colombia son antisísmicos. A diferencia de como ocurrió en Venezuela y en La Guaira, no, ningún edificio es como antisísmico. Eso es como un mito y lo llaman así, pero cualquier edificio se puede caer en un terremoto. Un terremoto de 9 acaba con todo lo que se pueda. En mi caso, en mi edificación es nueva, las edificaciones nuevas tienen un soporte muy fuerte y muy largo. Y, por ejemplo, mi edificio se mueve cada vez que ocurre un sismo de estos y él tiene un movimiento que, claro, te marea, es incómodo, pero evita que el edificio al final colapse y se caiga, ¿no? Ujú, Entonces, claro. probablemente en el Chocó, que es una zona un poco, no digamos remota porque es una capital, pero allí en Quibdó es muy difícil que una vivienda tenga o esté hecha con bases antisísmicas. Probablemente en Bogotá sí, en Cali también, pero igual míralo, en el Valle del Cauca, esta zona tan difícil, ocurrió, mira, se cayeron iglesias, se cayeron Sí, hospitales, sí, colapsaron. colapsaron, la gente corría por todo lado pidiendo ayuda, porque todo el mundo pide ayuda en ese lugar donde está, ¿no? O sea, para Claro, salvar a los enfermos, claro. piensas que están recibiendo, no podían recibir a nadie. Entonces, lo que tú dices, y probablemente, claro, todo lo de Venezuela sirvió aquí y esperamos que la gente nos pueda ayudar, primero con ayudas, claramente, pero también por aquí dicen con algunas bases o con algunos croquis de los edificios para poder sacar a las víctimas o a las personas que están vivas en este momento todavía. Creo que estamos muy a tiempo, querida Gladys, para poder ayudar y la gente que está en esta zona también, ¿no? Muy a tiempo y además acuérdate lo que vivimos en Vargas, ¿no? Lo que se pudo hacer incluso a pesar de las limitaciones, hasta con las uñas, mucha gente rescatar pasadas las 24 horas, las 72 horas, se seguía hablando, ¿no? Se seguía dando noticias positivas en torno a eso, o sea que al final, incluso la ventana se habla de 10 días aproximadamente. Todavía posterior a eso, bueno, hubo rescate de animalitos, por eso también la pelea de algunos de por qué levantar los escombros tan rápido, por qué esa existencia de demoler edificios tan rápidos y todavía además también está la parte de los familiares de querer buscar las maneras de recuperar el cuerpo lo que pueda quedar del cuerpo de su familiar para darle santa sepultura. Es que son tantas las cosas que de verdad es difícil no reseñarlo de Colombia e irnos a lo de Venezuela porque lo de Venezuela no ha cerrado. Lo de Venezuela recién estamos en una segunda fase de atención y de supuestamente reconstrucción con criterio. Y por eso que No, queremos y hablar es con los que quedó, expertos. mira, quedó en mi corazón. Venezuela quedó en mi corazón de forma positiva Amén. por la amabilidad de los venezolanos, el corazón tan inmenso que tiene el venezolano de ayudar, de darte un plato de comida, de ayudarte en el peor momento. Pero también me queda como esa sensación de que pude haber hecho de pronto más, pude haber acompañado a más gente. Muy difícil, pero creo que en ese momento pude hacer lo que hice, lo que podía, Sabemos. pero de verdad que tengo aquí en Venezuela en mi corazón y lo que tú dices, no se puede dejar de comparar Colombia con Venezuela, estamos al lado, somos paisanos, como diríamos Y, aquí vulgarmente. y Venezuela no ha terminado como emergencia.
Colombia la está viviendo más sigue. bien a uno con la sensibilidad, como decía Flor de Pie, cuando nos enteramos esta mañana dijimos, no, por Dios, ahora Colombia, o sea, aquí estamos en este live también viendo cómo podemos ayudar. El régimen ofreció ayuda, pero claro, es una paradoja dentro de las ayudas que necesita el país, en una crisis además crónica y con lo que se evidenció con los terremotos, más bien uno siente que todavía falta más ayuda, ¿no? Para Venezuela y se pregunta uno de qué manera pueden ayudar a Colombia. Bueno, por lo menos los rescatistas, si es que algunos han dejado de estar en La Guaira buscando cuerpos, por ejemplo, en esas labores, podrían eventualmente irse para Colombia como otros y como hicieron con nuestro país, lógico. Total, total. Y pues lástima, pues ya se pasó el tiempo, claro, de sacar gente en Venezuela, pero lo que necesitamos es eso, que lleguen las ayudas internacionales, que venga Estados Unidos, que así no haya sido tanta magnitud como ocurrió en La Guaira, que los países vengan a tratar, porque claramente la gente está allá tratando de sacar a sus familiares y a las víctimas, pero no tienen de pleno conocimiento ni los equipos para hacerlo, ni para decir aquí hay 3 personas o 4 vivas o aquí no hay nada, Exacto. para no seguir buscando. Entonces, Dios quiera vengan ayudas Yo creo que sí, yo creo que próximas. va a llegar. Bueno, seguro Ecuador se va activando ya. Y Estados Unidos también, Marco Rubio se pronunció, que seguramente tú lo tienes como Buenísimo. noticia, que dijo que están evaluando y evidentemente pues van a ver ya qué ayuda envían. Así que eso es lo que seguramente vamos a empezar a reseñar en las próximas horas y sobre todo uno lo que espera es que la noticia sea que hubo la menor cantidad de víctimas. Ya 111 duele mucho. Una duele, 111 duele. Hablar del tema de Venezuela todavía con esa cifra abierta de desaparecidos que se puede concluir también el número de fallecidos, ¿no? La Ujú. magnitud de la tragedia. Pero en paralelo estamos ahora experimentando esto que sin duda nos lleva, entre otras cosas, también a ver cómo se desarrollan todavía con más efectividad esas culturas, ¿no? De prevención, también capacitación en nuestros países para, como Japón, tener esto de daño a pesar de los movimientos que allá se viven. Claro, en Japón, mira, imagínate la cifra que hubo, es decir, no es que sea baja, pero es mucho menor a lo que ocurre en nuestros países latinoamericanos. Claro, las zonas son diferentes porque claramente La Guaira estaba en un terreno con demasiada humedad también, y los edificios, algunos no estaban bien construidos, como los que hablábamos de las OPP o estas viviendas del régimen venezolano. Y bueno, también algo importante es que para los que se preguntan, no hubo, o sea, hubo una emergencia por supuestamente un tsunami, pero finalmente la Descartada. quitaron rápido, porque Ujú. yo escuchaba esta mañana y no suena tan fácil, o bueno, suena fácil entenderlo, pero no razonarlo. Como no ocurrió directamente en el mar este sismo, pues probablemente no ocurría un tsunami. Imagínate un tsunami aquí en Colombia, o sea, acaba con toda la costa pacífica de nuestro país. Entonces, también en La Guaira no hubo un tsunami, afortunadamente, porque ocurrió exactamente ahí cerca de Catialamar, ¿no? A 18 kilómetros. Entonces, es algo, una Sí. cifra, un dato importante para entender, ¿no? No, de hecho aquí tengo como dato temprano que pusimos, ¿no? Eso del mediodía entre la comunicación que se iba haciendo, que el Servicio Geológico Colombiano también había explicado que la actividad sísmica de esta zona responde a la dinámica tectónica natural del occidente colombiano, asociada entre otros procesos a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa suramericana y que por esa razón la región registra históricamente sismos de magnitud considerable. Entre los antecedentes mencionados se encuentra el terremoto del 23 de noviembre de 1979 de magnitud 7.2, pero reconocen también ellos que este ha sido el más fuerte creo que en una década. ¿No? Y bueno, estaban constantemente notificando cosas como, por ejemplo, esta que subrayan de la posibilidad de un tsunami pacífico que después fue totalmente descartado. Pero es lógico que se mencione, y eso también me lleva a otra reflexión inevitablemente de ese video que vi ayer, donde lo señalan ustedes, que dice que sí, que hubo un fake news de un supuesto tsunami que llegaba para Venezuela. Yo la verdad es que esa información no ni siquiera la difundí, o sea, no, porque para mí es importante tratar en la medida de lo posible de verificar, y eso que está dentro de un terreno más especulativo, prefiero ni tocarlo hasta ver, ¿no? En el tiempo qué es lo que ocurre. Pero igual pasa, como estamos Ujú. viendo en Colombia, que ese cálculo o esa estimación también se suelte, porque una cosa muchas veces lleva a la otra, sobre todo en el caso de nuestros países que tienen costas, ¿no? Están Claro, si estás en la un mar costa. Caribe, del Pacífico, un poquito del Atlántico, entonces es lógico que también se plantee, la cuestión es cómo se plantea con la responsabilidad de atraparlo desde la fuente oficial para que cualquier cosa, ¿no? Que se pretenda poner a Mm. circular que no sea cierta, no agarre fuerza. Esto Sí, sí, está para que sea evidenciado. realidad. Y para que se confirme, ya está listo, nada, de qué están hablando por ahí especulando cosas que no son, aquí está, la fuente oficial ya descarta, punto, no hay posibilidad. Todo también depende de los tiempos de respuesta, porque el que no haya información da pie a la desinformación, a la manipulación, al fake news, a la confusión. Ahí está, la conclusión. Pero mira, La Guaira a mí me pasó cuando recién pasó lo de los 2 sismos, que no sabíamos que eran 2 terremotos por falta de información, no había nada. Pero en ese lugar yo pensaba que había un tsunami, porque no se sabía si era en el mar o era en la tierra. Pero ese es el momento de correr y uno de verdad, pues no sabe qué hacer, o sea, no sabe No qué hay que hacer. hacer. Y tú entras en pánico, obviamente. Y una cosa es contarlo desde aquí, otra cosa es vivirlo allá. Y lamento pues por todas estas personas que están pasando Y, por todo esto. Pero y la lo falta de otro es información, lo que tú dices, elemental.
Elemental, el estar informados desde el primer momento, eso es elemental y por eso es que uno insiste en eso y cuestiona cuando no ocurre y no es con la intención de fregar en el momento de la tragedia a nadie, sino llamar la atención para que eso se corrija y porque eso se necesita urgentemente como lo estamos ratificando con Colombia y como en su momento faltó para Venezuela, en esa además necesidad de responder rápido. Pero bueno, lo cierto es que estamos muy expuestos. La naturaleza, una vez que se manifiesta, evidencia lo vulnerable que somos, ¿no? Es incontrolable, pero sí Increíble. puede controlarse la En un capacidad de respuesta. segundo. Y sí, como dices tú, en momentos uno no sabe ni qué hacer, pero también cuando se va instalando la cultura, em, quizás en el momento puede existir todo el miedo de todo, pero la respuesta se supone que es más lógica. Entonces, si tú estás en un piso 10, ¿no? ¿Cuál puede ser tu respuesta versus uno que está en planta baja, versus uno que tiene quizás un espacio con demasiados muebles que lo puedan afectar? Hay cantidad de factores a considerar que cuando tienes la cultura, tienes la educación, por lo menos evalúas dentro de la emergencia y la velocidad y el nervio un poquito más rápido cómo responder, creo yo. Sí, 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 probablemente lo que hablábamos, igual puede ayudar o pudo haber ayudado todo lo del tema de Venezuela, la información por redes sociales, cómo la gente actuó, cómo la gente ayudó, y pues sí, esperemos a ver que esta cifra no aumente en las últimas horas, estimada Gladys, Ojalá. porque de verdad muy difícil. Tú estás en la serie del canal. Eso que nos estás mostrando en la serie de NTN 24, Sí, estamos en la sede de Noticias RCN en este momento ADRCN. y NTN 24 que queda al lado, entonces, Ujú, mira, aquí queda NTN 24 y ujú. por aquí estamos en la sala de edición de Noticias RCN. Y te dejamos para que vayas a trabajar porque sé que estás full con todo esto y más bien nos has Sí, dedicado sí, muchísimo tiempo, pero por lo menos estamos contigo hemos ahí. pulsado. Sí, Espero haberte ayudado, querida Gladys, en todo lo que necesites. Aquí estoy, de verdad, voy a seguir compartiendo información por las redes para que la gente esté atenta y poder ayudar a todas las todos víctimas estamos de este siguiendo el desastre. canal, sí. NTN, lo que publican también RCN, lo que publican ustedes y aquí estamos también a la orden para lo que necesites. Esta es una ventana que te pongo a la orden para cualquier solicitud, ayuda que requieran. Gracias una vez más, Sergio. Cuídense mucho, por favor. Un gusto hablar contigo, querida Gladys, y un saludo muy especial para todos. Fuerte abrazo. En nombre que yo puedo decir de todos los venezolanos. Solidario. Gracias, muchas gracias. Besos. A usted Abrazo. también, gracias.